Capítulo 7. Inglés invasor. En esa época era habitual que un buen vecino comprometido con su ciudad estuviera a disposición de las autoridades en caso de ataques extranjeros, y en su condición de funcionario y ciudadano destacado, Manuel no podía ser un miliciano raso. De modo que pasó casi una década al frente de la compañía de jóvenes voluntarios de caballería. No tuvo mayores sobresaltos, hasta que el 25 de junio de 1806, el general William Carr Beresford y sus más de 1.400 soldados británicos atracaron en el Río de la Plata sobre la costa de Buenos Aires. No venían de visita, sino a invadir la ciudad. Gran Bretaña, que había derrotado a Francia en Trafalgar, era el centro de la incipiente revolución industrial y necesitaba nuevos mercados para colocar su creciente producción. Muy en el papel de reina de los mares, su armada había puesto proa hacia el sur americano. Más que expropiar las colonias a España, lo que los británicos buscaban era que el comercio en Sudamérica no fuera exclusivamente con Cádiz. Las milicias urbanas de Buenos Aires se reunieron para resistir. Manuel organizó rápidamente a su escasa tropa. «El deber nos convoca. ¡A la carga!», ordenó. Y sus hombres marcharon como pudieron hacia el riachuelo, donde los soldados ingleses estaban apostados. Pero enfrentar a un experimentado ejército invasor sin conocimientos militares resultó muy difícil. Por eso, al primer cañonazo tuvo que dar la orden de retirada y, muy a su pesar, asumir la derrota. Durante 45 días el virreinato del Río de la Plata estuvo bajo el gobierno británico, pero Belgrano no tenía previsto responder a otra corona que no fuese la española. «¿Queremos al antiguo amo o a ninguno?», dijo Manuel, y se trasladó a la banda oriental. Tras la reconquista de la ciudad, liderada por Santiago de Liniers, en la que sobresalió el arrojo del joven salteño Martín Miguel de Güemes, Manuel regresó a Buenos Aires, donde fue designado sargento mayor del regimiento de patricios. Para ejercer cargos militares, necesitaba aprender un poco acerca de los combates y las estrategias de guerra, así que se puso a estudiar táctica militar. «Es bueno que reconozcas que debes aprender, Manuel», lo alentó su primo. «Pero, entonces, ¿por qué aceptás ser oficial de patricios?» «Porque me pica el honorcillo, hombre». «Pero, ¿y tu salud?» La preocupación de Juan José por la salud de su primo era genuina. Hacía un tiempo que había sido diagnosticado con el mal de Castilla. Manuel pretendió minimizar el asunto. «No tiene mayor importancia, aunque debo reconocer que cuando me sube la fiebre y me duelen las articulaciones, es mejor quedarme quieto». A medida que fue haciendo propia la certeza de que algunos de los cambios que imaginaba solo serían posibles a través de las armas, Manuel fue afianzando su vocación militar, en especial lo relacionado con la disciplina y el entrenamiento de las tropas a su cargo. Y si bien no tuvo una participación destacada en la defensa de la segunda invasión inglesa, que los vecinos de Buenos Aires hubieran vuelto a rechazar la posibilidad de quedar bajo el mando de la corona británica sin ninguna ayuda del reino español, instaló en él, y en parte de los criollos, una idea revolucionaria. Si habían podido librarse de los ingleses, ¿por qué no pensar en hacerlo también de España? Capítulo 8. Los virreyes. Todas las decisiones importantes que afectaban al virreinato y a quienes en él vivían eran tomadas en España, siempre en beneficio de la corona. Como el comercio con otras potencias estaba prohibido, y lo que llegaba de manera legal desde la península ibérica era escaso y carísimo, el contrabando era moneda corriente. En ese contexto, resultaba natural que solo los poquísimos que tenían el permiso real para comerciar estuvieran conformes con el estado de las cosas. El resto
se mostraba cada vez más disgustado y reclamaba cambios. Para algunos eran solo cuestiones comerciales. Para otros, las modificaciones debían ser también políticas. La Declaración de la Independencia de los Estados Unidos en 1776 estimuló a los criollos. Conceptos como república, igualdad ante la ley y derechos de propiedad y libertad ya no eran discutidos solo por unos pocos jóvenes iluminados. Hasta ciertos representantes de la Iglesia comenzaban a cuestionar la idea de que los reyes ejercían el gobierno por derecho divino. En Buenos Aires, pero también en Montevideo, en el Alto Perú y en la Gran Colombia, de a poco la población se fue dividiendo entre los realistas, que pretendían conservar sus privilegios, y los criollos patriotas y revolucionarios que pugnaban por la autonomía. La expulsión de los invasores ingleses dio a luz una hasta entonces inédita autoestima criolla. Reunidos por primera vez en el Cabildo, los vecinos porteños decidieron, sin consultar a España, que Liniers, el capitán de navío, héroe de la Reconquista, fuera su nuevo virrey. Ese nombramiento causó horror en algunos españoles devotos de la corona, como Francisco de Elío, el gobernador de Montevideo, o Martín de Álzaga, esclavista y comerciante, que llegó incluso a preparar un golpe para derrocar a Liniers. Las milicias criollas, al mando de Cornelio Saavedra, evitaron el golpe y los comerciantes españoles no pudieron tomar el gobierno, pero tanta revuelta puso bien en claro que la legitimidad de los representantes de la corona española estaba cada día un poco más debilitada. Para reprimir los ánimos rebeldes rioplatenses, España nombró a Baltasar Hidalgo de Cisneros como nuevo virrey. Su primer acto de gobierno fue sofocar las revoluciones contra la corona que se había levantado en La Paz y en Chuquisaca. Sin embargo, día a día quedaba más en evidencia que el colonialismo español tenía los días contados en América del Sur. Capítulo 9. Revolución en marcha. A Manuel le gustaba escribir. Lo hacía por las mañanas, muy temprano en su oficina consular, con la única compañía de un mate caliente y el trinar de los pájaros recién levantados. Tomaba su pluma, la mojaba en el tintero y escribía. Dedicaba las horas en las que nadie había llegado aún al consulado para concentrarse en sus ideas y para expresarlas lo más claramente posible en el papel. Si bien en tertulias y reuniones sociales lograba ganar la atención general gracias a su carisma, sus modales educados y su deslumbrante presencia, le gustaba desarrollar sus reflexiones y propuestas tanto en las memorias del consulado como en los artículos que publicaba en el Correo de Comercio, el periódico que había comenzado a editar a pedido de Cisneros y que se convirtió en el medio para, como él mismo decía, abrir los ojos a los paisanos. La mañana en que, después de un buen rato de leer y releer, puso punto final a su columna titulada Origen y decadencia de los imperios, estaba entusiasmado. Enrolló las hojas, las sujetó con un lazo rojo y se las entregó a su secretario para que las llevase a la imprenta de Niños Expósitos. Más tarde se encontró con su primo. Esta semana sale un artículo que puede interesarte. Te recomiendo que lo leas. Puedo imaginármelo. Por eso espero que hayas sido lo suficientemente sutil en tus críticas al gobierno como para no despertar la ira del virrey, Manuel. Prefiero no adelantarte nada. Recuerdas que la condena por sedición es la pena de muerte, ¿verdad? Tranquilo, Juan José, y dime qué te parece cuando lo hayas leído. Terminada la jornada de trabajo, Manuel se subió a un coche tirado por caballos. ¿A dónde os llevo? A la chacra de Perdriel, cochero. El aire de campo le renovaba el espíritu. Que su familia todavía tuviese unas tierras en las afueras de Buenos Aires le permitía a Manuel descansar, de vez en cuando, en un lugar tranquilo,
lo que beneficiaba su salud. Pero la distancia de ninguna manera disminuía su interés por la política. Por eso, cuando sus amigos lo mandaron a llamar desde la ciudad, no tardó en emprender el camino de regreso. Los franceses han entrado en Andalucía y se ha disuelto la Junta Central. Llegó el caso de trabajar por la patria para adquirir la libertad e independencias deseadas, decía el mensaje. Era el momento de empezar a romper las cadenas que aún unían por la fuerza el Río de la Plata con España. Capítulo 10. 25 de mayo. Las reformas económicas y políticas impulsadas por Cisneros no habían conformado a nadie, ni a los productores, ni a los comerciantes, ni al resto de los vecinos, que a causa del contrabando debían pagar precios cada vez más caros para comprar lo que precisaban para vivir. Cisneros abrió, cerró y volvió a abrir las posibilidades de hacer negocios de manera legal con Gran Bretaña. Mariano Moreno escribió La representación de los hacendados para explicar la necesidad de comerciar con todos los países y no solo con España, y sentó las bases de un nuevo proyecto económico. El virrey ordenó perseguir a quienes cuestionaban el poder del rey. Encima, las noticias sobre la caída de la Junta de Sevilla, uno de los últimos bastiones de la corona española, corrían por toda la ciudad. En medio de ese clima espeso, las reuniones en las residencias de criollos revolucionarios, amigos de Manuel, como Nicolás Rodríguez Peña e Hipólito Vieites, se sucedían vertiginosamente. Licor, mate, café y dulces sirvieron de combustible para esas noches intensas a la luz de los candiles. El objetivo era claro: instaurar un gobierno criollo. Solo restaba resolver si sería a través de un cabildo abierto, es decir, por medio de una decisión política tomada por los vecinos reunidos en una asamblea extraordinaria, o por la fuerza, con la participación de milicianos, como el cuerpo de patricios que respondía a Cornelio Saavedra. Pese a que era de los que preferían la vía política antes que la militar, fue uno de esos tantos encuentros más o menos secretos cuando Manuel, enfundado en su ajustado uniforme de sargento mayor y espada en mano, se hizo oír en medio del vocerío propio de las asambleas. Juro por mi patria y a mis compañeros que si el virrey no renuncia, lo arrojaremos por las ventanas de la fortaleza. Sus palabras no solo sirvieron para contagiar de coraje al resto de los civiles y militares rebeldes, que lo escucharon no sin algo de sorpresa, dada la habitual prudencia de Belgrano. También pusieron de manifiesto que esos días de revolución y conciliábulos habían logrado transformar sus ideas en acción. El 25 de mayo de 1810, el Cabildo Abierto, convocado a pesar de la negativa del virrey, reunió a lo más influyente de Buenos Aires. Afuera, en la Plaza de la Victoria, cientos de vecinos cubiertos con capotes, ponchos y sombreros soportaban la llovizna persistente al grito de ¡Fuera Cisneros! Muchos hombres armados a un lado y al otro de la plaza, organizados por Domingo French y Antonio Beruti, probaban que esta vez la cosa era en serio. Manuel, desde luego, estaba dentro del cabildo. Superadas discusiones de lo más acaloradas, en las que no faltaron insultos y algún empujón, la decisión estuvo tomada: hacer cesar definitivamente a Cisneros en sus funciones y designar una junta provisional gubernativa de la capital del Río de la Plata. Sus integrantes fueron don Cornelio Saavedra, presidente y comandante de armas interino; Juan José Castelli, primer vocal; Manuel Belgrano, vocal segundo; Miguel de Ascuénaga, vocal tercero; el cura Manuel Alberti; el comerciante Domingo Mateu y don Juan de la Rea, cuarto y quinto y sexto vocal, respectivamente. Los abogados Juan José Pazo y Mariano Moreno fueron nombrados secretarios. La primera junta juró fidelidad a Fernando VII, el rey que había sido depuesto por Napoleón, pero la semilla de la rebelión ya había sido sembrada.
Una nueva patria había nacido.